Pero te hago una pregunta, ¿tú diezmas? ¿Tú alguna vez en tu vida has dado un diezmo? Porque el diezmo no es para todo el mundo. El diezmo es para el que tiene temor de Dios. Por eso la palabra del Señor dice, indefectiblemente diezmarás. ¿Y sabe qué significa la palabra indefectible? Significa que no puede dejar de ser o faltar. Pero en el versículo 23 de Deuteronomio capítulo 14, dice la palabra del Señor, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Es decir, solamente el que tiene temor de Dios es el que va a dar el diezmo. El diezmo es voluntario. Una persona no puede ser obligada a diezmar. Una persona diezma es porque tiene temor de Dios y es porque tiene amor en su corazón, es porque ha creído en la palabra del Señor. Pero la gente ataca el diezmo porque no tiene temor de Dios. Todas las personas que se dedican a atacar el diezmo es porque no aman a Dios, no conocen la palabra del Señor. Sencillamente nunca jamás van a diezmar porque son personas incrédulas. Esto es para el creyente, para el que cree. Esas personas que critican el diezmo, te aseguro que no critican al que lleva todo el dinero a la licorería, al que se gasta su dinero en borracheras, en vicios. Eso sí no lo critica, pero critica al hombre fiel, a la mujer fiel que está en la iglesia y que diezma con amor y que diezma porque tiene temor de Dios y diezma porque sabe en quién ha creído. El diezmo no es para todo el mundo, mi hermano. Olvídate de eso. Bueno, él está citando Deuteronomios capítulo 14, versículos 22 y 23, pero convenientemente solo cita la primera parte del versículo 22 y no cita el versículo completo. Este es un claro ejemplo de cómo se puede manipular un texto bíblico para manipular y engañar a la gente. Porque el versículo dice, indefectiblemente diezmarás. Pero ¿qué es lo que debes diezmar? ¿Dinero? ¿Dólares? ¿Diezmarás de tu sueldo cada semana o cada quincena? ¿Diezmarás de tus utilidades o de tu pensión? ¿Será eso lo que tienes que diezmar? ¿Qué dice el versículo completo? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Eso es lo que dice el texto. Y con el versículo 23 hace exactamente lo mismo. Solo cita la última parte del versículo. Y yo me pregunto, ¿por qué no citará el versículo completo? Porque el versículo completo dice que ese diezmo lo podía comer la persona específicamente en el lugar que Dios escogiere. Lo que quiere decir que no era lo que la persona quisiera diezmar, no era cuando la persona quisiera diezmar, ni tampoco era donde la persona quisiera diezmar, sino que ya Dios mismo había establecido lo que se tenía que diezmar, cuándo se tenía que diezmar y dónde se tenía que diezmar. Por lo tanto, ¿quieres diezmar? Pues debes hacerlo tal cual como Dios lo ordenó, no como tú quieras. Luego dice que el diezmo es voluntario, y yo quisiera saber dónde dice eso la Biblia. En el antiguo pacto, quisieran o no, tenían que diezmar. No era algo voluntario, era una obligación, era una ley. No era una decisión personal ni algo opcional de cada individuo. El diezmo era algo reglamentario y no una cuestión de elección personal. Y de eso tiene que ver la palabra indefectible. Indefectiblemente tenían que diezmar. Esa palabra para nada tiene que ver con algo voluntario, sino que en ese contexto tiene que ver con obligatoriedad. No estaba a voluntad de la persona hacerlo o no hacerlo. Por lo tanto, la palabra indefectiblemente en ese texto enfatiza la obligatoriedad y la necesidad de dar el diezmo, significando que debía cumplirse sin falta, en el sentido de no omitir o fallar en la entrega, ni una sola vez. Otras versiones, como la Biblia de las Américas, la traducen como fielmente diezmarás, lo que implica la importancia de ser constante y diligente en esa práctica de forma ininterrumpida. Entonces, para que quede claro, la palabra indefectiblemente en Deuteronomio 14:22 significa sin falta, obligatoria o indispensablemente. Sin ninguna excusa o falla se debía separar la 10ª parte de los frutos del campo cada año, como un acto de obediencia y para aprender a honrar y a temer a Dios. Un mandato inquebrantable que debían cumplir de manera constante cada año. ¿Quién debía cumplir ese mandato? La nación de Israel. Era un mandato que debía cumplirse estrictamente. El diezmo era una ley y un sistema tributario para el sostenimiento del tabernáculo
y el cuidado de los levitas y los pobres en la sociedad del antiguo Israel. Sin embargo, esa práctica estaba destinada solo al pueblo de Israel dentro de la ley mosaica y no es una obligación para los cristianos en el Nuevo Testamento. También dice que el diezmo es para el que tiene temor de Dios, pero eso es completamente falso. Los diezmos no eran solo para los ya temerosos de Dios. La razón para diezmar era aprender a temer a Dios. Por tanto, no solo diezmaba el que ya temía a Dios, sino que también tenía que diezmar el que no tenía temor a Dios, para que aprendiera a temer. Y por último dice que los que critican el diezmo no critican al que lleva todo su dinero a la licorería y se lo gasta en vicios. Bueno, le voy a citar las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso 12. ¿Acaso nos toca a nosotros juzgar a los de afuera? Nosotros debemos juzgar a los que están dentro de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Pero todas las acciones de las personas ajenas a la iglesia se encargará Dios. En lo único que tiene razón es cuando dice que el diezmo no es para todo el mundo. Y efectivamente, el diezmo no es para todo el mundo. No es para nosotros. No es para la iglesia de Cristo. Eso era una ley que fue dada solo al pueblo de Israel.